listo. Entonces, voy a ver si ojalá se pueda escuchar en este video. Y miremoslo un ratico mientras tanto. Ciencia que describe y predice las condiciones de reposo o movimiento de los cuerpos bajo la acción de fuerzas. ¿Pero por qué se dice que la mecánica es una ciencia? Pues simplemente porque la mecánica estudia fenómenos físicos, lo cual lo hace una ciencia física. Sin embargo, algunos autores pueden mencionar que la mecánica está asociada con dos rubros, a las matemáticas y a la ingeniería, y ambas están correctas también, ya que se puede justificar parcialmente estas dos, dado que la mecánica es la base de la mayoría de las ciencias de la ingeniería y por lo tanto es un requisito indispensable para los ingenieros saber de mecánica. Pero la mecánica también está asociada a las matemáticas. ¿Por qué? Porque la mecánica no es de carácter empírico, es decir, no se basa en la experiencia u observación por su rigor e importancia del razonamiento deductivo, de ahí que se considere parte de las matemáticas, pero tampoco es una ciencia abstracta, ni siquiera una ciencia pura, porque la mecánica es una ciencia aplicada. Y su propósito general, como lo vimos, es explicar y predecir los fenómenos físicos y sentar estas bases para aplicarla en la ingeniería. Y bueno, la mecánica se divide en tres partes fundamentales, las cuales son las siguientes. Esta clasificación de la mecánica tiene tres categorías. En la primera vamos a encontrar la mecánica de cuerpos rígidos, donde podemos encontrar a la estática y a la dinámica. En la estática se analizan los cuerpos rígidos en reposo y en la dinámica los cuerpos rígidos en movimiento. Después tenemos a la mecánica de cuerpos deformables. ¿Y por qué esta categoría? Bueno, en la mecánica de cuerpos rígidos se trabaja bajo el supuesto de que los cuerpos son perfectamente rígidos, pero esto no es así. Las estructuras y las máquinas reales nunca lo son y son deformables, es decir, que se deforman bajo la acción de las fuerzas a las que están sometidas, pero casi siempre estas deformaciones son muy pequeñas y no afectan de manera apreciable a las condiciones de equilibrio o de movimiento de la estructura. Por eso, en la mayoría de los casos, se trabaja a través de la mecánica de cuerpos rígidos, ya sea cuerpos rígidos en reposo o cuerpos rígidos en movimiento. Pero estas deformaciones sí son muy importantes cuando se tienen en cuenta la resistencia de las estructuras para analizar las posibles fallas. Y dentro de esta categoría se encuentra la mecánica de materiales. La siguiente división es la mecánica de fluidos y podemos dividir esta mecánica de fluidos en dos categorías, en los fluidos incompresibles y los fluidos compresibles. Y en los fluidos incompresibles, es decir, aquellos fluidos que teóricamente no se pueden comprimir, podemos encontrar la hidráulica. Y bueno, estos fluidos se clasifican en compresibles e incompresibles dependiendo del nivel de variación de densidad del fluido durante su flujo. Y volvemos a esta misma clasificación de cuerpos rígidos y cuerpos deformables. Ambos cuerpos se deforman, sin embargo, no es una deformación considerable para el análisis en la estática y la dinámica. Sin embargo, para la mecánica de materiales sí lo es. De igual manera, los fluidos son compresibles, pero depende de esta variación de fluidos para considerarse incompresibles. Y este video introductorio de qué es la mecánica nos va a servir para introducir el siguiente tema que veremos en este canal, que nos vamos a adentrar en la estática, en la primera categoría de la mecánica de cuerpos rígidos. Y poco a poco Bueno, y listo, ¿no? Y ya miramos este videito. De todas maneras, les voy a compartir el enlace ahí para que pronto por allí lo. Y entonces voy a darle grabar a la clase, sí, para que iniciemos. Creo que ya llegaron algunos más. Entonces ahorita arrancamos. Bueno, ¿algún comentario, algo de pronto de parte de ustedes? ¿Algo que esté pendiente? Nada.
¿Todo bien? Bueno, entonces, verá muchachos, hoy vamos a arrancar con el tema de vibraciones mecánicas, ¿sí? Entonces yo ahorita les voy a hacer como, les voy a indicar, pues, ¿no? Desde la parte matemática, desde la parte, pues, analítica, como decía ahí el video, ¿no? La ingeniería mecánica no es una ciencia pura, pero sí necesita, ¿no? De otras ciencias, como si es la física, ¿no? Física sí es una ciencia, pues hablando de la parte de la epistemología, llama eso, ¿no? O sea, del por qué se estudian las cosas, ¿no? Entonces, desde la parte epistemológica o de la parte filosófica, digamos, ¿no? De la ingeniería, se necesita, ¿no? De unas ciencias puras como si lo es la física, ¿listo? Entonces vamos a estudiar algunos conceptos de la física, ¿sí? Nos apoyamos pues en el lenguaje de las matemáticas para poder describir esos fenómenos, ¿sí? Y poderlos aplicar ya en un elemento mecánico, ¿sí? Que es parte, pues, de la ingeniería, ¿listo? Entonces, como ahí decía, ¿no? En el video, ¿no? Tratamos, pues, de enfocarnos a la parte práctica, ¿sí? Pero a veces, o sea, no- sin tratar de confundirnos con lo técnico, ¿no? Entonces ahí es donde viene, digamos, un poquito la dificultad, ¿no? En la parte de ingeniería. Entonces, ojalá pues no nos preocupemos de pronto por tanto, pues por la parte matemática que vamos a desarrollar ahorita, pero pues tenemos que hacerlo, ¿no? Tenemos que revisar los conceptos desde la parte teórica, ¿sí? No voy a, pues tampoco voy a ponerme ahí a demostrar fenómenos físicos y toda la cosa, porque pues también no nos estamos pasando a la parte de las ciencias puras, como decía ahí el video, ¿no? Sino vamos a enfocarnos es a la parte práctica, ¿sí? Pero eso, lo que les decía es que no significa que nos vamos a la parte técnica. La parte técnica es la cuestión de armar, desarmar, ¿cierto? Implementar elementos en una máquina, ¿sí? Pero la parte de la ingeniería se basa en el estudio de esos fenómenos, ¿sí? En el estudiar eh, por qué es que se determinan ciertas cosas, qué variables son las que influyen, ¿cierto? En los fenómenos físicos pues cómo las podemos controlar, ¿no? Y ese es como el objetivo de la dinámica, ¿sí? Poder describir a través de la matemática un fenómeno físico que se puede aplicar en la ingeniería. ¿Listo? Entonces, eso es básicamente lo que vamos a iniciar a hacer. Entonces, les voy a compartir la pantalla para que vamos escribiendo. Y listo, ¿no? Entonces, ¿alguna cuestión de pronto? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que esté por allí pendiente? Nada. Entonces me espero un ratico mientras yo voy cuadrando acá el tablerito. Profe, qué pena. Ajá, La dígame. clave de la clase o Classroom o qué va a manejar por la plataforma. Sí, el Classroom, pero la clave no me la sé. A ver, me tocaría buscarla. Profe, si no estoy mal, la clave está en Pronto el se la grupo. dio, sí. Eso sí, en el Está en WhatsApp. el grupo de WhatsApp, están los detalles, si no estoy mal. Ah, listo. Eso sí, sí, ahí está todo A ver, entonces. ya reviso. Gracias. Ujú. Listo, entonces, a ver, espérenme, yo me paso acá a esta paginita y les comparto la ventana del tablero, ¿no? Entonces, espérenme, pantalla y listo. A ver. Entonces, ahí ya estamos viendo el tablerito, ¿listo? Entonces voy a iniciar con la parte de vibraciones mecánicas, ¿no es cierto? A ver, voy a poner aquí, esto no sé si funcione con color, otro colorcito. A ver, pues vamos a ver vibraciones mecánicas. ¿Listo? Entonces, las vibraciones mecánicas, pues, se basan en un fenómeno muy, muy simple, ¿no? Que algún objeto que tenga una elasticidad, ¿sí? Pero entonces esa elasticidad generalmente va representada por un resorte, ¿no? Entonces, ese es como
el tema de la vibración mecánica, ¿listo? No significa que todos los, o sea, todas las máquinas tengan resortes en su estructura, ¿no? Sino que una estructura, por sus materiales con los que está hecha, ¿sí? Por el armado que ha tenido, ¿sí? Porque, por ejemplo, ¿no? Si se utiliza una estructura mecánica que es metálica, el metal tiene de por sí una elasticidad, ¿no? Acá en dinámica los vamos a tratar como cuerpos rígidos, sí que decía que no se van a deformar, sí, pero realmente pues sí se deforman y esas deformaciones que tienen los metales o los materiales hacen que el cuerpo cuando esté sometido a un movimiento genere algún tipo de vibraciones, ¿no? Entonces por eso es que vamos a trabajar así. Pero entonces acá en la parte pues digamos analítica vamos a reemplazar todo ese poco de vibraciones por un resorte. ¿Listo? Esa es más o menos como la idea. Entonces, hay distintas formas de que un cuerpo empiece a moverse, ¿no? A generar vibraciones. Entonces, digamos que en una primera parte sería por se llamaría esta, por acción de una fuerza, ¿no? Una fuerza que haga que el cuerpo genere vibraciones, o también, pues sin la fuerza, ¿no? Simplemente porque el cuerpo tiene una elasticidad, digamos. Mm, Sí, entonces esos fenómenos pues no necesitan que exista una fuerza, sino que ya el cuerpo de por sí empieza a vibrar, ¿sí? Entonces vamos a hacer el análisis de estos. Y por otra parte, estos son los que se llaman estas vibraciones mecánicas, ¿sí? Pero simplemente, ¿cómo es que se llaman estas? Bueno, esto digámosle que se llamen armónicos, ¿sí? Armónicos, pero hay otros que son vibraciones, digamos, mecánicas, digamos que esta sea una primera, ¿no? Una A y esta es una B. Vibraciones mecánicas amortiguadas. Estas las vamos a ver yo creo que en la próxima clase. Entonces, estos ya no solamente tienen oscilaciones como el anterior, ¿no? Eh, Sino que las oscilaciones van debilitándose cada vez que pasa el tiempo, ¿listo? Entonces van a ser sus oscilaciones, van a ser una función del tiempo, ¿listo? Eso pues lo vamos como a ir entendiendo de a poquitos, ¿no? Ahorita pues de pronto está como confuso, pero lo vamos a ir entendiendo más adelante, ¿listo? Entonces es decir que hay dos tipos de análisis matemáticos para las vibraciones. Uno, cuando no tenemos amortiguamientos, ¿listo? Que es lo que vamos a ver, pues vamos a tratar de ver ahorita. Y otro, pues los que tienen amortiguamientos, ¿no? Vamos a iniciar con una partecita de los amortiguados y la próxima clase creo que ya terminaríamos, bueno, ya continuamos con estos fenómenos. ¿Listo? Entonces, tenemos esas dos situaciones y básicamente podemos representar a un objeto, ¿no? Entonces, un objeto que mecánico, pues, ¿no es cierto? Lo podemos representar, mm, verán, pues con un modelo muy sencillo, ¿no? Con un modelo simple. Eh, de eso se trata, pues, ¿no? Siempre todos los sistemas, ya sean estáticos, dinámicos, se trata de representarlos a través de un modelo muy, muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, miren, ¿no? Si yo coloco acá un resortico con una masa, ¿listo? Entonces, este es un resorte, ¿sí? Con una masa que si está en reposo, pues allí está, ¿no? No hay ningún problema. Pero que si yo le aplico una fuerza, ¿sí? Entonces el cuerpo va a empezar a moverse. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá ese resorte, ¿no es cierto? Verán. Y entonces a ese resorte yo le aplico una fuerza, pero esa fuerza es una fuerza, en un primer caso, por ejemplo, ¿no? La fuerza es igual solamente le voy a aplicar como un impulso nomás. ¿Sí? Entonces, ese cuerpo va a empezar a oscilar, pero no va a ser una oscilación forzada, ¿no? Entonces, no es una oscilación forzada porque yo no le estoy aplicando una fuerza continuamente, sino que va a ser simplemente un impulso, ¿no? Entonces, si lo vemos así en el tiempo, la fuerza
¿sí? Simplemente va a ser, en un momentico llego acá, le aplico una fuercita ahí y ya, le quito la fuerza, ¿cierto? Entonces le retiro esa fuerza. Entonces, ¿qué va a suceder con ese cuerpo? Entonces, que ese cuerpo, cuando yo vengo acá y extiendo esa masa, digamos, hasta acá, ¿sí? Entonces esa masa la extiendo acá, ¿listo? Entonces, y la suelto, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Que en este marco de referencias, ¿no es cierto? Este es como si fuera un plano cartesiano. Vamos a siempre ubicar un marco de referencias para hacer el análisis, ¿no? Entonces, miren, que cuando yo suelto eso, pues lo más seguro es que el sistema va a empezar a oscilar, ¿no es cierto? Va a subirse, pero como tenemos un resorte allí, ¿cierto? El resorte lo que hace es recuperar esa energía, ¿cierto? Y vuelve y se extiende y sigue de esa manera, ¿no es cierto? Cuando tenemos un resorte en condiciones ideales, ¿no? Como nos muestra la física, ¿no? Que tenemos un sistema donde esté al vacío y bueno, y todo eso, ¿no? En los laboratorios, pues no sé si en la física ustedes ya revisaron unas cosas de estas, ¿cierto? Cuando coge un resorte, uno lo extiende y lo suelta, y el resorte empieza a oscilar, ¿listo? Y esas oscilaciones, digamos que perduran en el tiempo de alguna manera, si no es que oscile una o dos veces y se detenga, ¿no? Sino que la idea es que el movimiento va a continuar durante un tiempo prolongado, dependiendo pues del resorte también, ¿no? Y del medio. ¿Listo? A eso en la física le llaman el movimiento armónico simple. Entonces, si nosotros, por ejemplo, cogemos ese resortico, ¿no? Por ejemplo, lo que se acostumbra a hacer es un diagrama de cuerpo libre, ¿no? De cuerpo libre para resolver el problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué es ese diagrama de cuerpo libre? Simplemente tener una masa que está sometida aquí a una fuerza externa, ¿no? Pero que la masa siempre va a estar con el peso allí, ¿no es cierto? ¿Sí? Va a tener una fuerza, que es el peso, y va a tener una fuerza de resistencia, que es la fuerza del resorte. ¿Listo? Y entonces, ustedes saben que la fuerza del resorte es igual a la constante del resorte por la cantidad de desplazamiento que haya tenido, ¿cierto? El delta X. Entonces, acá lo vamos a resumir simplemente que la fuerza de ese resorte es igual a la constante por X. Entonces, miren que eso nos va a generar una ecuación pues más o menos simple, ¿listo? Pero que pues hay que analizarla desde la parte pues matemática. Fíjense que, como yo le estoy diciendo acá, que es un movimiento no forzado, ¿sí? ¿Por qué es no forzado? Porque yo le apliqué una fuerza de impulso únicamente para quitar el reposo del elemento, ¿no? ¿Sí? Únicamente puse eso para que el cuerpo que está allí salga del reposo, ¿listo? Entonces, ese una función de impulso, se llama eso, ¿sí? Entonces, simplemente para que salga del reposo y después continúe pues con sus vibraciones allí, digamos, ¿no? Forzado sería cuando yo le aplico la fuerza constantemente, ¿no? Estoy con una fuerza sosteniéndola ya, ¿cierto? Y pues hago que el cuerpo se mueva o no se mueva, etcétera, ¿no? Entonces, ese es cuando la fuerza está totalmente, ¿cierto? Aplicada al cuerpo. Ahorita no, solamente le vamos a dar un impulso y entonces, si es así, ¿cierto? Si la cosa es de esta manera, entonces simplemente nosotros podemos decir que la sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿cierto? Miren que yo pinté aquí un eje y lo pinté de esta manera. Este es el eje Y, ¿cierto? Entonces, en el eje Y, yo lo pinto como digamos, me convenga, ¿no? Yo, por ejemplo, ahí lo estoy pintando hacia abajo, entonces eso significa que hacia abajo lo estoy pintando positivo, ¿sí? Puede ser hacia arriba positivo, al lado que ustedes quieran, ¿no? Entonces, ahí estamos cambiando un poquito el paradigma de que siempre vamos a tener un plano cartesiano de esta manera, ¿no? X y Y, ¿sí? Acá no importa, ¿no? Vamos a decir que aquí tenemos un vector, ¿cierto? Un vector que es en una variable y, digamos, ¿no? Un vector unitario, y que hacia abajo es el movimiento positivo y hacia abajo se va a mover el cuerpo, ¿listo? Entonces, simplemente por ese hecho yo digo, bueno, aquí la sumatoria de fuerzas en I va a ser igual a la masa por la aceleración del cuerpo, ¿no es cierto? Pues porque si va a haber movimiento, entonces tengo que igualarlo a la masa por la aceleración. Y entonces simplemente tendríamos
mg positivo, porque hacia abajo es positivo, ¿no es cierto? Miren, hacia abajo está el i. mg menos la fuerza del resorte es igual a la masa por la aceleración, pues digamos, ¿no? Que para abajo va a estar moviéndose inicialmente porque yo le apliqué el impulso, ¿no es cierto? Para mover la masa hacia abajo, hacia la misma dirección del eje de referencia. Entonces voy a decirle que la masa por la aceleración es ahí positiva. Listo, y ahí ya tengo una ecuación, miren, ¿no? Tengo una ecuación que parece simple, ¿no? Miren, K por X es igual a la masa por la aceleración. ¿Listo? Pero entonces, por ejemplo, si ya tengo esa ecuación, resulta que si yo quiero seguir haciendo el análisis de ese cuerpo, que es algo sencillo, ¿no? Miren que desde el punto de vista de matemáticas, pues no es tanto, ¿no? Porque miren que si yo digo aquí, ¿no? Si la aceleración, yo sé que es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? O también que la aceleración es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿cierto? Entonces, si yo reemplazo eso, ¿sí? Como x dos puntos es la notación de Newton, ¿no? De pronto, cuando le ponemos ahí dos punticos encima de la derivada, estamos haciendo una notación según Newton y cuando le ponemos la d es según otro matemático, Leibniz creo que se llama, ¿no? El que escribió las matemáticas con esa notación de derivada con la d, ¿no? Entonces vamos a usar la de x dos puntos para que nos quede un poquito más reducido, ¿verdad? ¿No? Entonces voy a escribir la ecuación entonces de la sumatoria que sería masa por gravedad menos k por x es igual a la masa por la aceleración, o sea, x dos puntos. ¿Listo? Y entonces allí se nos forma una ecuación que se llama ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, digamos que como aquí la variable de esto es la x, ¿no? X, ¿cierto? X que es la posición en la que se encuentra el cuerpo, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo, digamos que quisiera encontrar, ¿no? Yo quiero encontrar cómo es el comportamiento de la posición de esa masa en cualquier instante de tiempo, ¿listo? Entonces, pero el problema es que depende de varias cosas, ¿no? Miren, depende del peso, depende del resorte, depende de la masa que tiene, ¿no es cierto? Depende de la derivada de esa posición, que es la que yo necesito, ¿no? Y entonces, verán, a eso se le conoce como una ecuación diferencial. Voy a copiarlo, bueno, copiamos aquí mg menos k por x es igual a la masa por la aceleración. Entonces, esto es una ecuación diferencial, ¿sí? Y tiene una forma de resolverse, ¿sí? No me voy a dedicar a resolver las ecuaciones, digamos, ¿no? Con todos pues, los detalles, porque pues esto es parte de un curso que ustedes van a ver, ¿no? Que es el curso de ecuaciones diferenciales, ¿no? Ese ya lo van a ver en detalle y pues despacio, ¿no? Cómo son los métodos para resolver esas ecuaciones. Simplemente ahorita vamos como aplicando algunos conceptos, ¿no? De la matemática para poder como describir, pues, ¿no? El fenómeno, ¿sí? Y guardar, pues, digamos, las ecuaciones finales, simplemente, ¿listo? Esta es una ecuación, digamos que más o menos sencilla, que sí la podemos resolver acá. ¿Listo? Verán, entonces, para resolverla, entonces, verán, voy a escribirla de esta manera, verán, x dos puntos, ¿cierto? La voy a escribir así, más k por x, pero la voy a dividir entre m, miren, ¿no? O sea, esa ecuación diferencial que estoy diciéndole aquí, que toda la ecuación la estoy dividiendo entre m, ¿listo? Entonces, miren, entonces me quedaría m sobre m, pues x dos puntos en la primera partecita, ¿no es cierto? Este menos k por x lo paso al otro lado, divido sobre m, y nos quedaría menos masa gravedad sobre m, pues nos quedaría la gravedad nomás, ¿no es cierto? Igual a cero, ¿listo? Entonces, ahí la tengo, digamos que la ecuación organizada, ¿sí? Más o menos, digamos que simplemente lo que hice fue un despeje, ¿no? Un acomodo para que la ecuación diferencial me quede de esta manera, ¿verdad? ¿No? Entonces, tengo una ecuación diferencial, ¿no es cierto? De segundo orden, ¿verdad? ¿No? De segundo orden y no homogénea se llama, ¿verdad? ¿No? Entonces, ahorita sí, Profe, vamos primero, ¿qué es eso?
Qué pena, qué pena. Profe, de pronto no podía repetir por ese lado, es que me perdí cuando directamente usted encontró, ¿cómo decirlo? ¿Cuál? Es que me ¿Eco? perdí. Sí, o ¿Esto de sea, Eco? es que me está corriendo como que un poquito, no sé si sea yo, y Sí, que se sí. siente muy lento. Bueno, vamos a repetir un poquito esta parte, verán, ¿no? Dale, profe, qué Verán. pena. No, tranquilos, verán, ¿no? O sea, hasta aquí creo que no hay problema, ¿no? En esta primera partecita. ¿Sí? Hasta ahí, ¿sí vamos, muchachos? Pues, profe, hasta ahora, por mi lado, lo entendí desde que usted se encargó de sacar por partes la fórmula. Entonces, a partir de la masa por gravedad, de la fuerza del resorte y de la base, que es la masa por la aceleración, saco la primera. Pero esa parte de donde sale el signo de Newton no entendí muy bien. Qué pena, profe. Listo, verán, ¿no? Bueno, verán, ¿no? La sumatoria de fuerzas, pues es así, ¿no? Repitamos esa primera parte, verán. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando? Está actuando esta de aquí, que es el peso, ¿cierto? Y está actuando la fuerza del resorte. Entonces, por eso es que yo escribí acá la fuerza, ¿no es cierto? Miren, mg, como está en el eje positivo que yo pinté aquí, ¿cierto? Entonces lo puse positivo. Masa gravedad, esta fuerza del resorte que está para acá, apuntando en sentido contrario al eje de referencia, ¿sí? Entonces sería pues negativa, menos fuerza del resorte, y todas esas fuerzas pues son iguales a la masa por la aceleración. ¿Listo? Simplemente aquí reemplazo, ¿no? Fuerza del resorte es K por X, ¿cierto? Pero la aceleración también la voy a reemplazar. La aceleración es la segunda derivada, ¿sí? De la posición, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, la aceleración es la segunda derivada. Entonces, voy a reemplazar esa segunda derivada allí. Entonces, por eso es que me queda, ¿no? Masa gravedad menos K por X es igual a masa por aceleración aquí, ¿no es cierto? Hasta ahí vamos. Verán, ¿no? Entonces, ahora voy a acomodarla, ¿no? Y ahí es donde voy a explicarles algo de pronto nuevo que pues simplemente es de denominación, digamos, ¿no? Entonces, a esta ecuación que dice mg menos k por x igual a mx dos puntos, esa se llama una ecuación diferencial. ¿Listo? ¿Por qué se llama ecuación diferencial? ¿Sí? O sea, ahí viene algo nuevo, digamos, ¿no? Nosotros hasta los semestres pasados, pues lo que hemos trabajado no son ecuaciones diferenciales, sino ecuaciones algebraicas. ¿Listo? Entonces ahí viene un concepto, digamos, nuevo, ¿no? Verán, cuando usted habla de una ecuación algebraica, por ejemplo, si usted tiene, no sé, 5x más 2 igual a 10. Voy a cambiar este lápiz. 5x, a ver, verán, ¿no? 5x más 2 igual a 10. Esa es una ecuación algebraica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo puedo despejar la x. La x de aquí la despejo sería 10 menos 2 sobre 5, ¿no es cierto? Esa es una ecuación algebraica. Pero ahora ya no tengo una ecuación algebraica, sino que el problema que se me presentó aquí es que yo tengo x dos puntos, que es la segunda derivada, ¿no es cierto? Entonces, esta ecuación tiene una segunda derivada, ¿sí? En la variable principal. ¿Cuál es la variable? Pues la x, ¿no es cierto? Esa es la variable que nos interesa. ¿Listo? A todas las ecuaciones que tengan, ya sea una derivada o la segunda derivada, ¿cierto? O una integral también, ¿no es cierto? Si tiene alguna cuestión de estas, sí, que son variabilidades en el tiempo, digamos, ¿no? Así se conoce eso. Entonces, a eso se le conoce como una ecuación diferencial, ¿sí? Y las ecuaciones diferenciales tienen una cantidad de formas, digamos, ¿no? Son un poquito más complejas que las ecuaciones algebraicas. Las ecuaciones algebraicas, que son estas de acá, pues simplemente es cuestión de despejar la x, ¿no? ¿Sí? Despejamos la x. Pero, por ejemplo, las ecuaciones algebraicas, digamos que las complicadas, ¿no? Se empieza a complicar cuando nosotros hablamos de una ecuación cuadrática, por ejemplo, ¿no? Que hay que encontrar las dos respuestas a la x con la ecuación cuadrática, ¿sí?
Y se complica un poquito más y yo digo un polinomio de grado 3, polinomio de grado 4, y etcétera, ¿cierto? Esas son las ecuaciones algebraicas. Ahorita ampliamos un poquito allá, ¿verdad? ¿No? Pero entonces, ahorita lo que yo les estoy indicando es que el problema que nosotros nos metimos ahorita, sí, que era solamente del resorte, que lo pongo a moverse, ¿no es cierto? ¿Cómo es que voy a analizar esa parte? Entonces, ese problemita que parece sencillo, miren que nos generó una dificultad, que es primero que ese modelo se nos está convirtiendo en una ecuación diferencial. ¿Listo? Entonces, hasta ahí eso es lo que quiero que miren, ¿no? Que tenemos una ecuación diferencial. Yo lo que quise fue organizarla, ¿listo? La voy a organizar un poquito, ¿sí? ¿Cómo se organiza? Por ejemplo, una ecuación diferencial es de esta forma, digamos, x dos puntos más una constante por x punto más otra constante uno por x punto, una constante por x, más otra constante 3 igual a cero, digamos. Ese es como el modelo de una ecuación diferencial. Miren, ¿no? Este es el modelo de ecuación diferencial de segundo orden. Aquí es donde aparece otra cosa, ¿no? O sea, ya no es solamente ecuación diferencial, sino que ahora yo le aumenté el nombre, ¿no? Ecuación diferencial de segundo orden, ¿sí? ¿Qué significa eso del orden, no? Primero veamos aquí un ratico esto, ¿qué es el orden? El orden básicamente es, o lo da el número de derivadas. Se da por las derivadas. Entonces, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo x punto, entonces es de primer orden, porque tengo la primera derivada, ¿no? Si tengo x dos puntos, entonces es de segundo orden. Si tengo x tres puntos, o sea, tres derivadas, sería pues de tercer orden, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Listo? Eso significa el orden. El orden entonces es el número de la mayor derivada que tenga la ecuación. ¿Sí? Por eso, acá en nuestra ecuación que nosotros necesitamos dice mg menos k por x es igual a mx dos puntos. Como esta ecuación tiene dos derivadas, ¿cierto? Dos derivadas, entonces por eso se llama ecuación diferencial de orden 2. ¿Listo? De orden 2. Verán. Y otra cosa. Verán, ¿no? Entonces, ya miramos que es una ecuación diferencial, ¿no? Ya dijimos que es de orden, pues en este caso 2. ¿Listo? Ahora le voy a aumentar otra palabra. De verdad, no. Esa ecuación se llama ecuación diferencial de orden 2 homogénea, les dije. Le aumentamos otra palabrita. Homogénea. Entonces, ¿qué significa que es homogénea? Acá en las ecuaciones diferenciales, verán, se llama homogénea a la ecuación diferencial que, perdón, yo les digo, no homogénea es esta que tenemos acá, ¿no? No homogénea. ¿Qué significa homogénea? Homogénea significa que está igualada a cero. Entonces, verán, ¿no? Homogéneo en las ecuaciones diferenciales te significa igual a cero. Pero, o sea, ¿pero qué será eso igual a cero, no? Eso implica, entonces, que no tiene término independiente. Verán, ¿no? Esto no es tan difícil, ¿no? No es nada raro, no se vayan a complicar, ¿verdad? No, simplemente son terminologías que utilizan las ecuaciones diferenciales. Verán, ¿qué significa eso? Entonces, primero vamos a ver esto del homogéneo, ¿no es cierto? Yo les dije que la ecuación que nosotros tenemos es no homogénea, ¿no? Entonces, verán, eh, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo, no sé, una ecuación 3x punto más 2 igual a cero. Esa ecuación, por ejemplo, ¿no? Es una ecuación diferencial. Aquí ejemplos, ¿no? Verán, esa es una ecuación diferencial orden 1, ¿no es cierto? Orden 1 porque solamente tenemos una derivada,
X punto, y es no homogénea. Entonces, pero ¿por qué no homogénea? Si está diciendo allá que es cuando está igualada a cero. Aquí está igualada a cero, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero es no homogénea. ¿Por qué? Porque esta ecuación tiene una constante, un valor, ¿cierto? Que no está multiplicado por la variable, ¿sí? Es igual a una constante, a algún número cualquiera, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo tengo otra ecuación, ¿verdad? ¿No? Pongámosle, no sé, 5x 2 puntos más 3x punto más x igual a cero. Esta de aquí, si es una ecuación diferencial, orden, ¿qué orden sería? Orden 2, homogénea. ¿Por qué homogénea? Porque esta ecuación no tiene un término independiente, ¿sí? No tiene una constante aquí sumada o restada a la ecuación, ¿sí? Entonces, por eso se le llama ecuación homogénea, ¿no? ¿Y por qué es importante eso? Porque, o sea, los métodos para resolver las ecuaciones, ¿no? Entonces, cuando las ecuaciones son homogéneas, son más fáciles de resolver. Cuando son no homogéneas, son un poquito más complicadas, ¿sí? Cuando son de orden uno más fáciles, ¿no? Cuando son de orden 2 más difíciles. Cuando tenemos también, ¿no? Hay también sistemas de ecuaciones diferenciales, ¿listo? Y eso que, verán, ¿no? Nos hace falta otro término. Verán, ya vamos con, o sea, ya hemos dicho que es el orden, ¿cierto? Que si es homogénea o no, ¿cierto? Una ecuación diferencial, que, o sea, ya sabemos por qué es una ecuación diferencial, ¿no es cierto? Pero aquí le vamos a aumentar el grado, aunque este para nosotros pues no es tan, digamos, no es tan relevante porque siempre vamos a manejar ecuaciones diferenciales de grado 1. Verán, ¿no? Entonces, verán, ¿no? El grado en la ecuación diferencial es simplemente el exponente más grande, digamos, ¿no? De la ecuación, ¿sí? En nuestro caso, pues digamos que vamos a manejar ecuaciones diferenciales lineales, ¿no? Verán, pero el grado simplemente lo podemos ver, por ejemplo, en esta ecuación, x a la 3 más 2x menos 1 igual a 0. Por ejemplo, esta ecuación es una ecuación algebraica, ¿no es cierto? De orden, ¿qué orden tendrá esa? Miren, ¿tiene derivadas? No las tiene, ¿no es cierto? No hay ninguna derivada ahí en esa ecuación. Entonces es de orden 0, porque no hay derivadas. ¿Listo? Pero sí es de grado 3, que es el mayor exponente de esa ecuación, ¿no es cierto? Verán, por ejemplo, ¿no? Ahora otra, digamos que, verán, yo voy a escribir aquí 3 x punto más 5 igual a 0, por ejemplo, ¿no es cierto? Esta ecuación, verán, ¿no? Es una ecuación diferencial, ¿sí? Voy a escribirla aquí, verán, ¿no? Voy a de una vez aquí elevado a la 5. Ecuación diferencial, ¿qué sería esa? Orden 1, ¿no es cierto? Porque tenemos una sola derivada, ¿cierto? Y grado sería grado 5, porque es el exponente mayor en la ecuación. Y además es no homogénea, ¿no es cierto? Más o menos esa es como la forma de lectura, ¿no? de las ecuaciones diferenciales. ¿Listo? Verán, eso pues simplemente es como una información porque eso pues como les digo van a ustedes a verlo en un curso completo, ¿no? De ecuaciones. ¿Listo? Pero más o menos eso sí toca tener en cuenta, ¿no? ¿Qué es el orden y qué es el grado al menos? ¿Cierto? Para nosotros es importante en este momentico saber qué es el orden de la ecuación y qué es el grado. El grado no tanto porque pues la mayoría, digamos que todas las ecuaciones que vamos a revisar acá van a ser de grado 1, ¿no? Van a ser ecuaciones lineales, ¿sí? Pero sí van a ser diferenciales y de orden 1 o 2, ¿no? ¿Listo? Entonces verán, retomando nuestra ecuación que nosotros teníamos acá,
Verán, ¿no? mg menos k por x es igual, verán, ¿no? Aquí, mg, verán, ¿no? Retomando. mg menos k por x es igual a mx dos puntos. ¿Listo? Entonces, retomando esa ecuación, entonces nosotros ya miramos aquí, ¿no es cierto? Que nuestra ecuación es una ecuación diferencial, ¿sí? De orden 2 y de grado 1, ¿cierto? Y además es no homogénea, ¿no? Verán, ahorita vemos por qué, verán. Entonces, ese es el nombre nomás que tiene la ecuación, ¿no? Entonces, verán, yo voy a acomodarle la ecuación tratando ya de ver cómo es que la voy a resolver, ¿no? ¿Listo? Para resolverla, pues tiene varias formas, ¿no? De resolverse y, pues, bueno, en eso no nos vamos a profundizar, ¿no? Pero sí vamos a tratar de ver una respuesta. Verán, entonces, ¿no? Tratando de organizar esta ecuación, entonces yo voy a dejar todos en un solo lado de la igualdad y voy a igualar todo a cero, ¿no? Entonces vean, mx dos puntos, por ejemplo, no voy a colocarlo así. Este término lo voy a pasar para allá, entonces más k por x, ¿sí? Este término también lo paso para allá, menos mg igual a cero, ¿cierto? Simplemente, digamos que la acomodo. ¿Listo? Acomodé la ecuación. Todos los términos los pasé para un solo lado. O sea, ustedes dirán más bien cero es igual a así, ¿no es cierto? Cero es igual a eso. O viceversa, ¿no es cierto? Como yo lo tenía a mí. Entonces, mx dos puntos más k por x menos mg es igual a cero, ¿no es cierto? Entonces, puedo pasar el cero para el otro lado, ¿no? Verán, para acomodarla un poquito más, voy a dividir todo entre m, ¿sí? Para que me quede la derivada sin constante, ¿no? Entonces verán, voy a dividir todo eso, entonces me queda x dos puntos, m sobre m, pues se cancelan, ¿cierto? Más k por x sobre m menos g igual a cero. Ese pasito, pues no sé si alguien ahí es donde se me enredaron, ¿no? Pero simplemente dividí toda la ecuación sobre m. Si quieren, verán, hagámoslo despacio para que de pronto no haya problemas con eso, ¿verdad? ¿No? Es como si yo cogiera mx dos puntos más k por x menos mg igual a cero. Entonces toda la ecuación la voy a dividir entre m a ambos lados, ¿cierto? Para que no se me altere la ecuación. Y listo, entonces miren, ahí nos quedaría mx dos puntos sobre m más k por x sobre m menos mg sobre m igual a 0 sobre m, pues nos da 0 siempre, ¿no es cierto? Voy a pasarme por aquí. Entonces miren, m sobre m, pues nos queda x dos puntos, más k por x sobre m, pues no se puede hacer nada, ¿no? K por x sobre m, menos g igual a 0. Entonces aquí tengo la misma ecuación, pero la tengo, como decir, un poquito ordenada, ¿no? Organizada. ¿Y qué es organizada? Que la mayor derivada aparezca de primera, sin constante, ¿sí? Sin coeficiente, ¿listo? Y toda la ecuación igualada a cero, ¿listo? Pero pues es la misma que teníamos allí, ¿cierto? Ahora sí, pero bueno, ¿y ahora qué es lo que yo quiero, ¿no? Entonces, verán, ahí hasta ahí no se ha hecho nada, pues digamos, simplemente estamos diciendo que el resorte que nosotros teníamos acá, ¿no es cierto? Que está moviéndose aquí, ¿sí? Este resortico tiene una masa y que alguien llegó acá y le puso una fuercita allí y lo empezó a mover, ¿no es cierto? Pues físicamente estamos notando que ese resorte pues tiene que estar oscilando, ¿no? O sea, tiene que estar moviéndose de esta manera, ¿no? ¿Sí? Va a estar oscilando porque pues sabemos que un resorte oscila, ¿no? Sí, desde el fenómeno físico yo sé que el resorte va a estar moviéndose de esa forma. ¿Listo? Y ese es el movimiento armónico simple que de pronto ustedes revisaron, ¿no? Verán. Entonces, o sea, ¿cómo poder decir cómo es que se está moviendo eso realmente? ¿Cómo es eso que se mueve ahí? ¿Cuál es la función que representa a ese movimiento? ¿Listo? ¿Cuál es ese x de t? Eso es lo que me interesa realmente conocer, ¿no? Me interesa saber en cualquier instante de tiempo, cómo es que se va a mover ese cuerpo, ¿no? Esa masa.
¿Listo? ¿Cómo es que se va a mover aquí? Entonces, el análisis pues, de eso sería, ¿no? El poder encontrar la respuesta a esta ecuación diferencial. Es decir, yo necesito un método para poder resolver esa ecuación. ¿Listo? Profe, Ajá. profe, qué pena. ¿Será que me puede explicar por qué si queda cero en la última ecuación? ¿Por qué se elimina ese m? Cero, en la parte en la que queda cero sobre m. Cero sobre m, ¿no? Cualquier Ujú. número, o sea, cero dividido entre cualquier número Profe, da cero. ¿tú a qué plataforma vas a subir la clase? ¿Cómo, cómo? ¿A qué Verá. plataforma vas a subir la clase, profe? Ah, en Classroom. En el mismo código de Classroom, ese ya usted lo tiene, si no ahorita les envío el código y se meten Sí, allí. porque tengo un poco mal internet y se me corta por ratos. Ah, caramba. De todas maneras, yo les mando este PDF al WhatsApp también, ¿no? Ahí en Classroom, ahí queda el video y todo. Dígame, María Violeta. Vale, gracias, profe. No, profe, era lo del PDF. Gracias. Ah, sí, sí, yo ahorita les envío eso, no se preocupen. Verán, ¿no? Entonces, decíamos, esto sí, ¿no? Cualquier número, perdón, el cero dividido entre cualquier número me va a dar cero, ¿no? Entonces, por ejemplo, si usted hace cero dividido entre 5, pues le da cero, ¿no? ¿Sí? Tiene cero naranjas para 5 niños. ¿A cuántas naranjas le corresponden? Pues a cero, porque no hay nada, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso, cero sobre cualquier cosa da cero. ¿Listo? Entonces, verán. Bueno, una vez esta ecuación, entonces aquí viene la solución, ¿no? Entonces, verán. Yo tengo, ¿cómo es que era la ecuación? X dos puntos más K por X menos G, perdón, menos G igual a cero. Verán, ¿no? Entonces, la solución, digamos que como yo sé, ¿no es cierto?, que eso va a estar oscilando, ¿sí? Entonces, partiendo de ese hecho, ¿no?, pues el sistema va a estar oscilando, entonces yo puedo decir, ¿no?, por ejemplo, como el sistema es oscilatorio, entonces planteo una solución. ¿Sí? Voy a plantear una solución, ¿no? O sea, mejor dicho, ahí yo me voy a inventar una solución, es lo que está diciendo, ¿no? Voy a inventar una solución que probablemente sea la respuesta, ¿no? Pero pues, claro que yo pues voy a poner la solución que sí es, ¿no? Pues porque ya sabemos que es así, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? Un método, digamos, de resolver ecuaciones diferenciales es plantear unas soluciones que posiblemente cumplan, ¿no? Entonces, pero pues hay otros métodos, como les digo, ¿no? Que se deben aplicar. Aquí vamos a asumir, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si el sistema es oscilatorio, yo voy a decir que la x de t es una función senoidal. Es a por seno de omega t más phi le ponen, ¿no? Dejémosla ahí nomás. A por seno de omega t. ¿Listo? Es decir, que nuestra función va a ser una función sinusoidal que tiene una amplitud, ¿cierto? Y pues tiene una frecuencia, omega t, omega, acuérdense que es 2pi por f, 2pi f, ¿no es cierto? O sea que está relacionada con una frecuencia, ¿sí? Y está relacionada con un periodo. Nosotros conocemos es el periodo, es más fácil, ¿no? Bien. O sea, esta partecita se le llama periodo, ¿no? Periodo de la función. Este sería todo este tiempo de aquí, es el periodo. Y periodo es, la frecuencia es 1 sobre periodo, ¿no? En hertz. Y el t pues sería en segundos, ¿no es cierto? Digamos. Y el omega, pues la frecuencia natural le llaman ahí, ¿no es cierto? Entonces, sino que generalmente nosotros colocamos la ecuación de esta manera. ¿Listo? Asumimos que la ecuación es, pues va a cumplir eso, ¿no? Va a tener una amplitud, va a tener una función oscilatoria, ¿sí? Y va a tener pues una frecuencia, ¿no? A la cual va a oscilar, ¿sí? Entonces, asumiendo que eso es así, entonces veamos a ver qué sucede, ¿no? Entonces miren que se me desactiva aquí verán, ¿no? Entonces, si eso es así, verán, ¿no? Si eso es así, entonces, si x de t es igual a por seno de omega t, x punto,
sería igual a ¿qué? ¿Cuál es la derivada de esa función? Sería A, ¿cierto? Por derivada de omega t, derivada interna, ¿no es cierto? Omega, ¿sí? Derivada de la función seno, coseno de omega t. ¿Es claro esa derivada? Verán. X dos puntos. La segunda derivada de la función. Entonces, ¿cuál sería la derivada de A por omega por coseno de omega t? Entonces, A omega por la derivada interna de aquí, o sea, derivada de omega t con respecto al tiempo, estamos, ¿no? La derivada de omega t, pues omega por la derivada del coseno menos seno de omega t. ¿Listo? O sea que x dos puntos es igual a omega cuadrado menos a por omega cuadrado por seno de omega t. ¿Listo? Entonces, si yo reemplazo estas cosas o sea, voy a ver esto de acá, lo voy a reemplazar en la ecuación diferencial. A ver, vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, ¿qué sucederá si yo reemplazo eso allá? Entonces, verá, nos queda, ¿no? Nos quedaría así, ¿verdad? ¿No? Entonces, o sea, en este x dos puntos más k por x sobre m menos g igual a 0. Entonces, si yo reemplazo esos elementos, nos quedaría, vean, menos a omega cuadrado seno de omega t más k por x sobre m, y la x vale a por seno de omega t menos g igual a 0. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿no? Verán. ¿Qué sucederá entonces? Verán, ¿no? Voy a pasarme acá, ¿no? Sino que voy a volver otra vez menos. Como es que ahora me olvidé y la a omega cuadrado seno de omega t. Que como esta pantallita muy pequeñita, más k sobre m por a omega t menos g igual a 0. Ahí creo que, a ver, más k sobre m por a por seno de omega t menos g igual a 0, ¿no es cierto? Verán, bueno, hasta ahí vamos, ¿no es cierto? Entonces, verán, ¿qué sucederá? Entonces, verán. Aquí notamos que hay, el término A no lo conocemos, ¿no? Omega tampoco. Lo que conoceríamos hasta ahí sería la gravedad, pues que sí, ¿no es cierto? La masa, que sería un término conocido porque es del sistema, ¿no? Y la constante de elasticidad del resorte también, ¿cierto? Los términos conocidos serían la K, la M y la G. La A, que es la amplitud de oscilación, no sabemos, y la omega tampoco, ¿cierto? Entonces, pero fíjense ahora que ya no se nos convirtió a nosotros en una ecuación, o sea, la ecuación diferencial que nosotros teníamos ya no está aquí, ¿no es cierto? Miren allí, ya no aparecen derivadas, ¿listo? Entonces ya no aparecen derivadas, sino que aparecen variables, que es las variables en este caso sería la omega y la A, ¿cierto? Entonces, fíjense entonces que hay un caso aquí, ¿no es cierto? Si yo puedo factorizar aquí A por seno de omega t, factor común, A por seno de omega t, factor común de K sobre M, menos A por omega cuadrado, ¿cierto? Menos G igual a 0. ¿Sí o no? Hasta allí vamos, ¿no es cierto? Ahí está bien factorizado, muchachos, verán. Entonces, A por seno de omega t es factor común de K sobre M, ¿cierto? Menos A por omega... Ah, perdón, no, el A ahí ya no va, ¿no? Menos omega cuadrado, ¿cierto? Menos omega cuadrado, menos G igual a 0, ¿cierto? Ahí está factorizado. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede allí, verán, no? Ahí vamos a hacer... vamos a hacer una aproximación rara aquí de pronto también, ¿cierto? Verán,
resulta que yo les dije ahora que la ecuación diferencial que era homogénea y no homogénea, ¿no es cierto? Aquí ven, ¿no? Cuando la ecuación diferencial es no homogénea, como en este caso, ¿no es cierto? Que aparece una constante, la gravedad, se me dificulta un poquito, ¿sí? Cuando la ecuación diferencial es homogénea, es mucho más fácil, mucho más sencillo resolver. ¿Listo? Entonces, pero ahí es donde viene el cuento acá, verán, ¿no? Vamos a ver por qué es que se me complica eso del homogéneo y no homogéneo, verán. Porque es que aquí, miren, ¿no? Tengo mi ecuación, pero tengo esta cosa de aquí, la gravedad, ¿cierto? Entonces yo, o sea, hasta ahí llegué, pues digamos, ¿no? La ecuación estaba escrita allí y no puedo hacer más nada, pues, ¿no? Ahí ya que puedo hacer, por ejemplo, aquí lo único es A por seno de omega t, factor de K sobre M, menos omega cuadrado, es igual a G, ¿cierto? Ahí está la ecuación algebraica. Pero no puedo hacer más nada allí, ¿no es cierto? Igual tengo una ecuación con dos incógnitas, ¿no es cierto? Las incógnitas, o sea, aquí son, ¿no? ¿Cuánto vale la A y cuánto vale la omega? No sabemos, ¿cierto? Entonces, verán, aquí vamos a hacerle, digamos, una trampita al ejercicio. Verán, como nosotros sabemos que el sistema, ¿no es cierto? Va a estar oscilando, ¿sí? Va a estar oscilando allí. Y resulta que el peso siempre va a estar, ¿no es cierto? Siempre va a estar el peso allí, ¿sí? Entonces, si la gravedad, digamos que es constante, ¿no es cierto? Como, como el peso es constante siempre, ¿sí? Como siempre es constante, o sea, siempre existe masa gravedad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucederá si yo elimino el peso de allí? ¿Sí? En un sistema donde no considere el peso, o sea, no esté la gravedad, digamos, ¿no? Entonces dirán, claro, pues si quito la gravedad, pues no, no va a estar moviéndose. O sea, perdón, si quito la gravedad, es como si tuviera el sistema en un frasquito, ¿no es cierto? Bajo condiciones ideales, ¿no? O sea, que no existe aire, no existe atmósfera, no existe nada, ¿no es cierto? No existe el peso del elemento. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues eso va a estar indefinidamente, ¿no? Ahí, moviéndose. ¿Listo? Entonces, verán, simplemente, entonces, si elimino el peso, la gravedad, digamos, ¿no? Entonces, o sea, G igual a cero. Entonces, ¿qué va a suceder? Tengo A por seno de omega t, factor de K sobre M menos omega cuadrado, igual a cero, digamos, ¿no? Nuestra ecuación. Entonces, ahí puedo, digamos que hacer algún análisis, ¿no? Miren, por eso es que a uno o sea, lo normal es esto, ¿no? Hasta aquí está bien, digamos. Sino que a uno en la física siempre, ¿no? Le dicen esas condiciones, ¿no? Bajo ciertas condiciones el sistema va a funcionar de esta o de la otra manera. Entonces, por eso es que yo les estoy diciendo aquí, ¿no? ¿Qué pasará, no? Si quitamos esa gravedad, a ver, ¿qué sucede, no? ¿Qué pasará con la ecuación? Entonces, miren, Profe, acá o pues, sea, claro, perdón. No les escuché. ¿Había alguna inquietud? Eh, sí, si nos devolvemos a la ecuación diferencial, sí. O sea, y la forma de resolver las ecuaciones diferenciales es que las que no son homogéneas hay que volverlas primero homogéneas y de ahí se las resuelve, ¿no? Efectivamente eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Quitándome el problema de la gravedad allí, ¿no? La estoy cancelando y listo. Entonces ahí me va a quedar dos cosas, verán, ¿no? Haciendo eso, entonces fíjense que se me arregla todo acá, ¿no? Entonces yo puedo decir primero que A por seno de omega t es igual a cero, ¿no? Y segundo, que K sobre M menos omega cuadrado es igual a cero también. Pues la primera, pues de aquí podría yo decir que A, pues no sé, ¿no? De aquí, bueno, realmente ahí no puedo hacer nada, ¿no? Porque A es igual a cero, me va a dar, ¿no es cierto? Entonces, de esta todavía no la usemos ahorita. Pero de la de abajo sí, miren, ¿no? Porque yo puedo decir la frecuencia natural es igual a la raíz cuadrada de K sobre M. Y si ustedes se van al libro ese de física de Serway, le van a consultar el movimiento armónico simple y lo único que hacen es mostrarle esta ecuación, ¿no?
La frecuencia natural de un sistema siempre va a estar dado por la raíz cuadrada de la constante del resorte dividida entre la masa. ¿Listo? Entonces omega es igual a K sobre M. Ahora, la amplitud es la que no sabemos, ¿no? Verán, ¿no? Entonces, verán, no sé si me devuelvo aquí. Verán, la amplitud, si yo quiero encontrar la amplitud, verán, ¿no? Yo necesito tener algún valor de la X, ¿no? Fíjense que si yo necesito la A, ¿sí? Yo puedo encontrarla aquí. A es igual a X dividido entre seno de omega t, ¿sí? Verán, entonces, por ejemplo, no verán. Voy a poner aquí. Como X de t es igual a por seno de omega t, entonces X de t es igual a por seno de la raíz cuadrada de K sobre M por t, ¿no es cierto? Pero entonces la A pues va a ser igual a la X de t dividido entre todo eso, ¿no? Seno de raíz de K sobre M por t. ¿Listo? Así digamos, ¿no? Entonces, ahí podría encontrar, pero yo para encontrar ese valor de la amplitud, ¿sí? Yo necesito algún valor de la X. Si yo conozco el valor, entonces, por ejemplo aquí, ¿no es cierto? Se puede apoyar en una medida en condiciones iniciales, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, bueno, la idea es que ese movimiento nos va a hacer esta función, ¿no es cierto? Yo podría medir la amplitud, ¿sí? La amplitud la puedo medir cuando haga la primera oscilación, por ejemplo, de manera experimental. Entonces podría reemplazar acá nuestra X, ¿no es cierto? Mido con un metro cuánto es la X, con eso ya pues podría encontrar la amplitud, ¿no es cierto? De la señal sinusoidal. ¿Listo? Pero la frecuencia, esa frecuencia sí la encuentro, ¿no? Esta simplemente pues la encuentro con la raíz cuadrada de K sobre M. ¿Listo? Y eso es verdad porque como les decía, lo que asumimos ahorita, ¿no? Que la gravedad es igual a cero, es porque el peso puede despreciarse, ¿no? En ese sistema, ¿sí? Entonces, si no se tiene en cuenta el peso del resorte ni el peso de la masa que está allí, ¿no es cierto? Entonces, pues puedo encontrar la frecuencia de oscilación del sistema. Esa es la idea, pues, ¿no? Del sistema masa-resorte. Y a eso se le conoce como vibraciones mecánicas no forzadas. ¿Listo? Pero entonces, bueno, digamos que esa es como la parte introductoria. Porque a nosotros nos interesan las otras, ¿no? Las frecuencias, perdón, los sistemas amortiguados se llaman esos. ¿Listo? Entonces, verán, a nosotros lo que nos interesa ahora son las vibraciones amortiguadas. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Qué está difícil? ¿Enredado? ¿Qué les ha parecido? No, no tanto. No, es que ese es el problema, que ahorita, o sea, bueno, ejemplos sí hay, ¿no? Pero que les digo, la idea es comprender la parte, o sea, con variables todo, ¿no? Mm, Verán, ¿no? Voy a continuar un poquito en esta parte, voy a solamente introducir la parte de amortiguados y ahorita pues trataré como de explicarles otra cosita, ¿no? Para que esté más fácil de entender. Verán, ¿no? Mm, Simplemente esto lo vamos a ver la próxima clase, sí, las vibraciones amortiguadas. Verán, simplemente voy a poner el ejemplo del sistema dinámico, ¿verdad? ¿No? Resulta que ahora tengo la misma masa, poner un carrito aquí, ¿no? ¿Sí? Pero, o no, verán, no más fácil, así, pongámoslo, verán, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hagan de cuenta que este es un carrito, tiene sus llantas acá, ¿no es cierto? Una masa grande. ¿Listo?
ahí va un carro, ¿sí? Y ese carro, entonces resulta que yo lo puedo escribir de la siguiente manera, miren, ¿no? Voy a escribirlo así. Tiene la masa, ¿sí? Y tiene su sistema de amortiguamiento, ¿sí? Tiene sus llantas, 4 Ms, pongámosle allí, ¿no? Y las llantas pues tienen una elasticidad y eso va ahí sobre el terreno. ¿Listo? Entonces, puedo yo representar ese modelo de un carro, ¿no? A través de un sistema de masa, ¿cierto? Una masa, un resorte y un amortiguador, ¿sí? Ahí ya vamos a tener otra cosa, ¿no? Y otro resorte acá de las llantas, digamos, ¿no? La elasticidad, ¿sí? Entonces, miren, que yo puedo representar eso a través de un modelo sencillo, pues digamos, entre comillas, ¿no? Sí, que está moviéndose. Para eso sirve, ¿no? El análisis de las vibraciones, ahora sí, amortiguadas. Verán. Entonces, ¿no? Resulta que, pues, ese sistema, ¿no? Cuando está estático, pues no pasa nada, ¿no? Pero llegó acá y Tim se encontró con una piedra aquí, el camión, el carro. Entonces, cuando llega allá y golpea una piedra, pues entonces el sistema va a moverse de forma distinta, ¿no? A como cuando no hay una piedra, ¿no es cierto? Si uno se monta en un carro y va sobre el pavimento y va suavecito allí, ¿no es cierto? Pues no siente nada, ¿no? Pero si llega un hueco, una piedra o algún obstáculo, ¿cierto? Se puso allí, pues el sistema se mueve, ¿no? De forma distinta a lo normal, ¿cierto? Entonces, sale de las condiciones normales. Es decir, que se ha sometido a una perturbación, se llama eso, ¿no? Es una piedra que es esta, la vamos a llamar perturbación, ¿sí? Eso se llama una perturbación porque lo va a sacar del estado normal, ¿cierto? Eso se llama la perturbación. Verán. Pero entonces ahora sí, resulta que nos apareció otra cosa, ¿no es cierto? Ya tenemos un resorte, pero ahora nos apareció otro elemento que es el amortiguador. ¿Sí? Por eso se llaman vibraciones amortiguadas, que es como algo más real, ¿no? Que es algo real, porque es que el resorte solamente oscilando, pues bueno, oscila en el laboratorio, ¿no? Pero ya en la parte real, pues siempre o sea, se va a notar el efecto de la gravedad y la fricción, ¿no es cierto? Siempre vamos a encontrar que el resorte, por más tiempo que pase, él se va a detener. ¿Sí? ¿Por qué? Porque existe un amortiguador. En el caso del resorte, pues el amortiguador es sí, o es la fricción que se encuentra allí. ¿Listo? En el caso de la suspensión de un carro, por ejemplo, ¿cierto? Pues es el resorte, pero también tenemos el amortiguador, que es digamos, un cilindro Vale. que está lleno de aceite, ¿perdón? Bueno, entonces, es un Yana, cilindro que está lleno de aceite. Yana. Kevin, ¿está viendo algo? Kevin, puedes cerrar el micrófono, por favor. Ve, ya se me trabó. Yo creo que ella está trabada, ¿no? A ver. Profesor, lo tengo en internet, ¿cierto? No. Y apoyémosle ahí, ¿no? Bueno. Entonces, ahora ya hay otra cosa, ¿no? Que es el amortiguador. ¿Listo? Verán. Entonces, mm, verán, entonces, este movimiento lo vamos a suponer así, ¿no? Va a oscilar, pero las oscilaciones van a ir cayendo. Eso se llama amortiguado. ¿Listo? Va a ir amortiguando su movimiento, ¿no es cierto? Ese es el fenómeno que vamos a describir. Pero el problema es que el poder encontrar esta ecuación de aquí, pues no es tan simple, ¿no? En esto nos vamos a gastar más o menos unas 2 clases siquiera, ¿no? Más o menos en este análisis. ¿Listo? Verán. Entonces, primero, ya nos encontramos con un resorte, ¿cierto? El resorte solo, ¿sí? Cuando yo le aplico una fuerza a esto, entonces vamos a encontrar una fuerza del resorte que ya sabemos que es K por X. ¿Listo? Pero también nos encontramos con un amortiguador, ¿sí? Ese es el símbolo del amortiguador. Bueno.
Y aquí no, también le aplicamos una fuerza y entonces él va a generar una fuerza de restitución o de reacomodo, que es la fuerza del amortiguador. ¿Sí? ¿Qué es el amortiguador, no? Entonces el amortiguador es un cilindro, ¿no? Ya se hagan de cuenta, pero no, es un cilindro aquí, Profe, una pregunta. ¿sí? ¿El amortiguador, o sea, hace la fuerza opuesta por ejemplo, al del resorte? ¿Es opuesto al resorte? No. No, 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 es otro elemento. Mm. Verán, ¿no? El amortiguador, pongámoslo aquí. Verán, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata el amortiguador? Entonces, cuando yo le aplico una fuerza a este émbolo, ¿sí? Un cilindro, ¿no? Si yo le aplico fuerza ahí, entonces resulta que acá se van a oponer. Esto que está dibujado acá abajo es un recipiente que está lleno de aceite, digamos, ¿no? Está lleno de aceite, ¿sí? Es lo normal en un amortiguador, ¿no? Llenar un cilindro lleno de aceite para que por allí se mueva un cuerpo y avance de manera lenta, miren, ¿no? Ahí está la clave, ¿no? Entonces, un amortiguador, por ejemplo, usted coge el amortiguador de un carro, de una moto, lo que hace es un cilindro, ¿cierto? Que uno lo, lo empuja, ¿cierto? Sobre ese cilindro, ¿sí? Y él se devuelve, pero suavecito, ¿sí? Trata de devolverse, no sé si de pronto ustedes lo hayan hecho, ¿no? Entonces, si no, pues para que lo hagan, no cojan un carro, una moto o una bicicleta, si es que tienen por allí, ¿no es cierto? Ustedes, por ejemplo, presionan el amortiguador y lo sueltan. Y al soltarlo, él se empieza a devolver a su posición normal, pero no se devuelve inmediatamente, sino que demora un poquitico de tiempo, ¿sí? En regresar a la posición normal. Contrario al resorte, ¿no? ¿El resorte qué hace? Pues el resorte que explicamos anteriormente, ¿no? Que uno lo estira y se devuelve y vuelve y se estira, ¿cierto? Y empieza a oscilar. Sí, ese es un resorte pues de laboratorio, ¿no? Ese es el fenómeno elástico. ¿Listo? Y el amortiguador no hace que el sistema oscile, ¿sí? Esa es la propiedad del amortiguador, no oscilar. Un amortiguador sencillo pues es como cuando uno se tira a la piscina, ¿no? ¿Sí? Si uno se tira en una cama elástica, por ejemplo, ¿cierto? De esos saltarines que hay, ¿no? En los juegos de los niños, por ejemplo, ¿no? Si uno salta allá, ese es el resorte, ¿no? Salta allí y continúa saltando, ¿no es cierto? Pero si uno se lanza a una piscina, ¿qué pasa? Que uno se mete al agua y choca con el agua y va refundiéndose a menor velocidad de que cuando estaba cayendo en el aire, ¿cierto? Digamos que esta es la piscina, pues, ¿no es cierto? Esta es, bueno, aquí digamos una piscina, es agua, Profe, ¿sí? Y entonces un nosotros, resorte tiene aceite por dentro. ¿cómo? O sea, un amortiguador tiene o sea, tiene aceite por dentro, por ejemplo, Sí, con sí, textura. sí, Entonces sí. ese aceite usted quiere decir que, o sea, pues el que va poniendo la fuerza, pero poco a poco. Hace que se restituya suave, ajá, poco a poco, sí. O reduce la velocidad en últimas, ¿sí? Ya, ya. Como les decía aquí, una persona se tira aquí de una altura pues considerable, ¿no? En una piscina, ¿sí? Entonces, cuando va cayendo aquí, empieza a ganar velocidad, ¿no es cierto? Aquí cae con una velocidad inicial de 0, aquí va una velocidad 1, una velocidad 2, una velocidad, no sé, 10, digamos, ¿no es cierto? Una velocidad aquí, que es igual a raíz de 2GH, ¿no es cierto? Esa es la velocidad con que cae, ¿listo? Pero entonces, ¿qué sucede cuando cae aquí al agua? Digamos que si aquí va a 10 metros por segundo, ¿no es cierto? Cuando golpea el agua, la persona disminuye la velocidad. O sea, va a una velocidad aquí 12, que es menor a la velocidad 10. Velocidad 15, que es menor a la velocidad 12. O sea que va reduciendo su velocidad, ¿no es cierto? Ese fenómeno es el amortiguador, ¿sí? Ese es amortiguarse. ¿Listo? Entonces, miren, ahí está escrito, digamos, ¿no? ¿Qué hace el amortiguador? Que cuando una partícula golpea el elemento que va a amortiguar, en este caso, pues normalmente es el aceite, ¿no?
porque el aceite soporta grandes temperaturas, digamos, ¿no? Por eso es que se usa aceite, si no, pues se usará agua, digamos, ¿no? Verán, porque el aceite, cuando yo presiono el aceite no se va a comprimir, ¿no? Así porque sí, sino que, pero esa elasticidad que tiene ese fluido permite que se comprima un poquito, pero después se devuelva a su posición normal, ¿sí? Pero en ese hecho, ¿no es cierto?, de comprimir el aceite, lo que se está haciendo es calentar, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera se va a liberar la energía. Entonces, lo que se hace es calentar ese aceite, ¿cierto? Y esa energía pues se libera, ¿no es cierto?, en el hecho del amortiguamiento. ¿Listo? Verán, entonces, lo que tenemos que aclarar aquí simplemente es que el amortiguador, verán, el amortiguador tiene una fuerza que no es K por X, sino que va a ser igual a una constante que depende pues de los materiales, ¿no? Depende del aceite, depende del elemento, ¿cierto? Pero que no va a estar definido por la posición, sino que este va a estar dado por la velocidad, ¿sí? Entonces la fuerza que tiene el amortiguador es igual a una constante de fricción o de amortiguamiento, que es la B, ¿sí? B realmente es una fricción, ¿sí? O una constante, ¿no es cierto? Sí, una constante que depende del material, y B pues sería la velocidad, ¿sí? Y entonces fíjense que ahí ya se me complica más el asunto, ¿verdad? Porque es que si yo tengo, por ejemplo, voy a pintar aquí el dibujito que tenía al inicio, un poco más fácil que el del carro, ¿no? Miren, yo tengo aquí una masa y le aplico también una fuerza y aquí está la constante y el amortiguador, ¿no? Entonces miren, si yo tengo aquí ese sistema, ¿sí? Ese sistema que le aplico una fuerza para cambiarle la condición de reposo, ¿no? Entonces esta fuerza lo que hace es cambiar la condición de reposo, ¿sí? Simplemente también sería un impulso, puede ser, ¿no es cierto? Impulso, ¿sí? Para que le cambie la condición de reposo. Y entonces miren que si hago un diagrama de cuerpo libre, voy a tener aquí la masa, fuerza, ¿cierto? Si yo jalo un poquitico hacia allá, ¿cierto? Digamos que le pinto también un eje de referencia ahí, por ejemplo, ¿cierto? ¿Sí? Hacia la derecha, pues es positivo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo jalo este objeto, ¿cierto? En la dirección de la fuerza, el resorte lo que va a tratar es de quitar eso, ¿no? Que no dejarlo mover, y el amortiguador, pues también, ¿no? Pues miren, fuerza del resorte. Si hacemos la sumatoria de fuerzas de esto en el eje Y, nos va a quedar, ¿no? Fuerza menos la fuerza del resorte, menos la fuerza del amortiguador, es igual a la masa por la aceleración. Y entonces ahora sí se me complica esto porque tengo, miren, K por X menos B por la velocidad es igual a la masa por la aceleración. Fíjense aquí en esta ecuación, ¿no? Otra vez se nos convierte en una ecuación diferencial, ¿sí? ¿Por qué? Miren, fuerza menos K por X menos B. La velocidad, acuérdense que es la derivada de la posición, miren. Y la aceleración, la derivada segunda de la posición. Fíjense que ahora yo tengo la aceleración, la velocidad y la posición, ¿no? Entonces, en una sola variable X, pero ya tengo como una ecuación diferencial, miren, ¿no? Si miran ahí la ecuación, sería otra vez una ecuación diferencial de segundo orden, de primer grado, no homogénea porque está igualada a la F, ¿cierto? Y entonces para resolverla, yo ahora ya no puedo decir, no, pues que ahí puede ser A por seno de omega t. Quién sabe ya si funciona eso, ¿no? Entonces ahí ya tenemos que hacer otro tipo de análisis. ¿Listo? Entonces, miren, eso significa que se llaman sistemas con vibraciones. Pues en este caso, si la fuerza no es impulso, si la dejo allí, serían forzadas, ¿sí? Vibraciones forzadas, amortiguadas, ¿no? Porque ya tenemos la condición del amortiguador. ¿Listo? Verán. Entonces, vamos a dejar hasta allí nomás porque ya si continúo con esto, de pronto se me empiezan a enredar. Verán, lo que vamos a hacer es que se van a ir a leer un poquito algunos ejercicios, verán, ¿no? Para que revisen, ¿no? Revisar ejemplos de movimiento armónico simple.
¿sí? Un movimiento armónico simple en el libro de Serway nomás, ¿sí? En el libro de física. Listo, ahí revísense un poquito para que quede más claro la parte de acá, de esto, del resorte, ¿no? Que eso es algo más fácil realmente, ¿sí? Revísense un poquito esa partecita, si lean, lo cierto, hagan algún ejercicio de esos, que eso es algo ya con números, ¿sí? Pero pues eso no es lo que vamos a trabajar acá, ¿no? Vamos a enfocarnos es en el modelo que represente a esta ecuación, ¿no? Ese modelo es el que lo vamos a ir describiendo. En la próxima clase, pues vemos, ¿no? Un modelo de primer orden, luego vemos el de segundo orden y listo. Sí, entonces ahorita pues retomen un poquito esta parte y traten de leer nuevamente esto para que tengan como más claridad en estas cosas, ¿listo? La otra semana lo que vamos a hacer es resolver esta ecuación diferencial y listo. Y ahí vemos, pues vamos sacando como unas conclusiones de eso, ¿no? Eso es lo que nos interesa ahorita. ¿Listo? Entonces no sé qué comentario tengan, de pronto alguna cuestión que vean ahí con el curso. Profe, qué pena, o sea, ¿el curso está en Classroom o en campus? En Classroom, sí. ¿Cómo es la clase de la clase? ¿La clave? Ajá. A ver, la clave ahí está escrita es TS, ahí en el chat, ahí está, mira, la TS5GZ35, ¿no? Ah, ya. Eso, ¿no? ¿Listo? Ahí están las Entonces, clases y todo, ¿no, profe? pues, o sea, ahí hay muchas cosas que están del semestre pasado y todo eso, ¿no? Ahí hay varias cosas que Profe, ya. una pregunta. Nosotros, ¿cómo decirlo? ¿Qué modelo de fórmulas vamos a trabajar? ¿Vamos a trabajar el modelo de fórmulas sin despeje o pues con fórmulas base? ¿Sí me hago entender? Sí, acá no vamos a trabajar con fórmulas para despejar fórmulas algebraicas, no, porque ahorita vamos a ver es fórmulas de ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, por eso es lo extraño, ¿no? Eso es como lo nuevo. Sí, porque pues no me confundí mucho, sino que pues sí entiendo algo básico, pero en el momento si usted no me pone a sacar ya con la ecuación diferencial, me pierdo porque pues tampoco es como que domináramos el tema. Sí, sí, no, eso no vamos a hacer, eso lo voy a hacer yo nomás. Sí, ustedes yo ya o sea, les voy a ir indicando varias otras cosas. ¿Listo? Vale, profe, qué Ujú. pena, muchas gracias. Y entonces, bueno, eso sería, ¿no, muchachos? No, hasta ahorita sí notan que sí tiene una complejidad, ¿no? El curso, no es tan sencillo. Pues yo trato como de hacerlo lo más fácil posible, pero no es tanto, ¿no? De todas maneras, toca seguir así. La primera parte es así como complicada por las ecuaciones diferenciales. La segunda parte no es tanto así de ecuaciones diferenciales y de análisis, sino ya es como más de hacer ejercicios de física. Ahí de pronto es un poquito más sencillo, digamos, ¿no? Pero pues de todas maneras el curso no es tan fácil, sí, este cursito no es tan sencillo porque tiene varios conceptos, ¿no? Pero pues ahí vamos a ir tratando de ir aprendiendo. Verán que cuando ya vamos en la mitad ya se van a ir acostumbrando y ya van a entender mejor. De todas formas van a ir complementando también con los otros cursos, ¿no? No sé si ahorita están viendo cálculo de varias variables, creo que es, o ecuaciones. Sí, varias Cálculo de varias variables, profe, variables, ¿no? nosotros vemos varias variables, multivariado. Sí, sí, bueno. De todas formas, por ahí vamos complementando con los otros cursos también, ¿no? Esto igual lo van a retomar también con el curso de sistemas dinámicos en el sexto semestre, creo que lo ven. Entonces, también vamos a ir complementando varias cosas, ¿no? Con esto, ¿sí? Eso sería, muchachos. Entonces, nos vemos la próxima semana, pues, muchachos. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Gracias, profe. Y que les envío esto y ya. Vale, profe, muchas gracias, que esté muy bien. Hasta luego, que esté muy bien. Bien, ¿no? Chao, ¿no? Listo, profe, gracias. Bueno. Profe,
Profe, ahorita puede subir el PDF. Lo voy a subir a ver cómo es que voy a hacer aquí. Sí, yo ahora lo voy a pasar